En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Hola, mi nombre es Juan Mauricio Chaparro y están escuchando Escalera al Cielo, un podcast donde exploramos las historias de los que viven su fe en el día a día, esos que ven milagros en lo sencillo o aquellos que escuchan la voz de Dios en lo cotidiano, personas que están un escalón más cerca de la santidad. Bienvenidos. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este podcast. Un nuevo capítulo hoy llamado El rostro de Jesús en el trabajo. Tenemos una invitada súper especial para mí y tiene un valor de hecho simbólico y ni siquiera simbólico, sino un valor sentimental, diría yo, porque la persona que les traigo hoy, que Jesús nos trae hoy, porque Él fue el que la puso en mi corazón, ha representado una guía, una luz, y es como esa luz para los Reyes Magos. Has sido tú para acercarme a Jesús, mi Cata. Acá tenemos a Catalina Navarro, bienvenida. Ay, gracias, Juanma. Nos conocemos hace como 5 años y con Cata la primera impresión que yo tuve es que era el rostro de Jesús y era el reflejo de Jesús, y precisamente por eso creo que Dios nos puso este capítulo, Dios nos regaló este capítulo porque siempre has tratado de reflejarlo en cada cosa que haces. Pero bueno, ya vamos a ir para allá. Cuéntanos, mi Cata, ¿cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo conoces a Jesús? Háblanos un poquito de eso. Bueno, pues digamos que yo desde pequeña fui criada por mi abuelita paterna. Mi abuelita paterna era una mujer supremamente piadosa, entregada al servicio, era ministra de la comunión y era la encargada de darle la comunión a los enfermos como del barrio. Entonces desde chiquita ella me decía: Cata, acompáñame a llevarle la comunión a los enfermos. Cata, vamos a misa, recemos la coronilla de la misericordia. Me acuerdo en Radio María, que era cantada, nunca se me va a olvidar. Y eso como que siempre sembró una semilla, que había alguien ahí que mi abuelita amaba y por quien mi abuelita hacía todo. Sin embargo, cuando empecé a crecer, empecé a poner los ojos en otras cosas, ¿no? Yo creo que siempre lo he pensado, y es que yo vivía en piloto automático. Y si tú ves un carro con piloto automático, ¿qué pasa? Que simplemente cuando hay vía libre anda rápido, cuando hay algo que lo va a parar, frena, da los giros según cómo esté el ambiente, pero realmente no hay quien tome sus propias decisiones. Y eso era lo que me pasaba a mí. Yo no tomaba mis propias decisiones porque no sabía quién era. Y lo que hacía era tomar las decisiones según el ambiente y lo que me pedía el mundo y las personas a mi alrededor. Entonces, en ese momento pasaron una serie de acontecimientos en mi casa que hicieron que nos acercáramos, que mi papá hiciera el retiro de Maús. Y yo vi un cambio en mi papá impresionante. O sea, yo lo vi salir de ese retiro y dije: tiene que existir alguien muy fuerte para que mi papá haya cambiado en 3 días. Okay. Y ahí comenzó todo. Me acuerdo que él me dio una oración del Espíritu Santo y una oración para todos los días, y me dijo: órala, que el Señor está con nosotros todo el tiempo y nos ama. Y yo, ok,
Empecé a rezarla y empecé a ver que todo como que se calmó en mi vida, como que a pesar de las situaciones difíciles, todo estaba tranquilo. Pero pues yo creí que rezando esas oraciones pues ya todo se iba a calmar del todo, y no fue así. Gracias a Dios llegó Efetá a mi vida. Hice el retiro en la parroquia de Santa Beatriz, en Bogotá, y en ese retiro yo conocí el amor de Dios. Y conocí el amor de Dios, fue yo creo que la forma más pura que he visto el amor en toda mi vida. Porque lo conocí a través de un oído que me escuchó, de una palabra de consuelo, a través de el agua caliente, a través de muchas cosas que yo decía, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo por qué esto que he vivido toda mi vida no me había mostrado el amor de Dios hasta hoy. No había visto esta faceta de Dios, digamos. Exacto. Okay. Entonces, ahí en ese retiro fue que yo dije, ya sé quién es ese que es más poderoso que todo, que logró cambiar a mi papá en 3 días, y yo quiero que me cambie. Pero yo decía, yo quiero que me cambie no porque yo me sintiera una mala persona, sino porque yo sabía que me faltaba algo muy grande. Como que yo podía parecer estar bien, pero me sentía vacía. Okay. Entonces así fue como conocí a Jesús. Me encanta. Me encanta, y sobre todo me encanta porque es a partir de esas conversiones de personas muy cercanas. De hecho, aquí una infidencia, mi papá también hizo Emmaús hace muy poco, y para mí fue una felicidad absoluta porque el cambio tan impresionante que hace Jesús en tan poco tiempo es absurdo, que a veces uno no lo puede creer. Y eso fue lo que te llevó a ti a Efetá. Así es. Ok, me encanta. Mi Cata, y si dijiste que hiciste Efetá en Santa Beatriz, entonces fue como ese primer escalón. Sí. Ok, y de ahí hacia acá ha sido un camino, mejor dicho, casi que de altibajos todo el tiempo. Loco, loquísimo. Yo creo que me acuerdo que desde el principio ya empecé a tropezarme, porque en el principio yo vivo en Chía y Santa Beatriz es en la 119 con 15. Imagínate. Y las reuniones eran hasta la noche, entonces mi papá era más fresco con eso, pero mi mamá sí me decía, no puedes ir a la reunión. Y yo, no me importa, me voy a ir en bus. Y me iba en bus y me volvía por la noche o buscaba. O sea, la verdad, la mayoría de veces me devolvía a la casa tranquila, otras me quedaba a dormir en Bogotá. Pero nunca, como que nunca hubo un stopper ahí, sino que siempre se encontraba la manera de que yo fuera a las reuniones. Y tú convencida de que sí o sí ibas. Iba y cada vez que llegaba a una reunión aprendía algo nuevo y eso me hacía enamorarme más y querer ir más. Entonces yo creo que desde que caminé hasta mi primer servicio no falté a ninguna reunión. Y yo era feliz, la más ñoña de todas. Y yo realmente en el colegio, yo me acuerdo que yo veía compañeras que hacían de todo y yo decía, uy, yo no hago nada. O sea, yo soy una vaga. Porque yo estudiaba, jugaba voleibol y me echaba a dormir y a ver películas. Ya. Y cuando empecé a ir a Efetá, dije, oiga, estoy estudiando en la universidad y además me alcanza para ir a Efetá. Y además Efetá tiene otros apostolados a los que también me alcanzaba el tiempo para ir. Y yo decía, ¿cómo es esto? O sea, esta no soy yo. Entonces fue muy bonito, pero en todo ese proceso el Señor me regaló muchas bendiciones y muchas gracias. Y bueno, gracias a Él, en los primeros 6 meses dejé uno de los vicios más grandes que yo tenía, que era los excesos de alcohol y rumba, ¿no? Que yo venía con eso desde hace mucho tiempo y me acuerdo que hice el retiro, a la semana dije, no voy a volver a salir en los próximos 6 meses porque tengo que cortar esto ya, porque es que ya yo parecía un zombie, o sea, tenía unas ojeras de no dormir, tenía una gastritis terrible por el trago, o sea, eran unas cosas un poquito fuertes. Y dije, no más, esto me está haciendo daño. Y lo hiciste de raíz. Y lo hice de raíz. ¿Por qué? No me preguntes. O sea, a mí nadie me dijo, tienes que hacerlo de raíz. No, yo sentí en mi corazón que o paraba o nadie me iba a sacar de ahí.
Y ahí pues empezó ese camino. Me acuerdo que a los 6 meses en mi cumpleaños salí a rumbear por primera vez después de 6 meses y yo me sentía como, no sé, me sentía como si me hubieran cambiado la forma de ver las rumbas. La pasé buenísimo, yo creo que nunca había rumbeado tan bueno y no me emborraché. Y para mí eso fue mejor dicho, un milestone. Yo dije, lo logré. Entonces, ahí ya empezó como un proceso más bonito de conocer más a Jesús, pero me pasó algo muy, muy raro, digo yo, pero que me tenía que pasar. Y fue que me empecé a formar tanto y a aprender tanto de Dios, que empecé a creer que yo tenía que ser perfecta, ¿no? Okay. Entonces, como que toda la doctrina de la iglesia, que es tan bonita y que nos invita es a aplicarla, no a conocerla de memoria, yo la empecé a sentir como que yo tenía que seguirla al pie de la letra. Y hoy en día, después de ya un tiempito más de haber conocido mi fe, digo, yo era como esos fariseos, ¿no? Que era todo al pie de la letra, que le decían a Jesús que no se podía hacer milagros los sábados. El rito súper bien, a la regla, mejor A la dicho. regla, y yo no me salía de la caja. Entonces, claro, el Señor me permitió a mí como formarme así y también encasillarme, no porque Él me quisiera encasillada, sino porque Él tenía algo que enseñarme. Entonces, eso lo entiendo ahorita, después de muchos años. En esa Claro. época yo me sentía, mejor dicho, una santa en vida. Y yo me veo hoy en día y digo, ay Dios, o sea, cuán equivocada estaba. Porque, claro, además yo no era solo la que no se salía del cuadrado, sino la que veía que otros se salían y los juzgaba de primerita. O sea, yo tenía la blacklist ahí de la gente que iba a FETA y no era perfecta. Claro, y ese dedo señalador que uno siempre tiende a tener. Horrible. Y además yo señalaba a todos, pero se me olvidaba señalarme a mí, ¿no? Sí. Entonces, eso duré, digamos que ciega, bastante tiempo. Hice varios apostolados con FETA, en los cuales yo seguía ciega y el Señor me mostraba, como me hablaba pasito, después un poquito más duro, después levantaba más la voz, como Cata, por favor, reacciona, necesito que reacciones y te des cuenta que estás mal. Y yo no entendía. Hasta que hubo un momento, después de una misión muy linda que me puso en la parroquia de Guaymaral, en donde yo digo que el Señor, el Espíritu Santo, me llevó al desierto. Okay. Entonces, claro, yo después de haber hecho FETA, de bueno, estar en los tropiezos de la relación con mi mamá, pues ir a las reuniones por la noche, luego sentirme en el culmen de mi fe, pues la más santa de todas, y luego ¡pum!, dejé de sentir a Dios. Y lo dejé de sentir en todo. Esa soberbia espiritual que yo tuve me alejó hasta de mis amigos en Cristo, ¿no? O sea, los que yo creía que eran mis amigos más cercanos terminaron también juzgándome, ¿no? Y yo no los culpo porque, fue madre, o sea, yo era muy complicada. Pero también digo que a veces, o sea, que el Señor me mostró ahí qué tipo de amiga yo quiero ser, ¿no? Porque los amigos en Cristo no te pueden aplaudir solo siempre cuando estás bien y todo lo estás haciendo excelente, sino que también te tienen que corregir cuando la estás embarrando. Claro. Porque ya dejamos, o sea, ya no es esa amistad de intereses que uno tenía en el colegio, en la universidad. Sí, como que yo te doy y tú debo recibir de ti algo. Exacto. Que es la amistad que el mundo plantea siempre. Exactamente, que eran las amistades que yo estaba acostumbrada. Y que muchos de nosotros. Exacto, entonces cuando llega esto y yo veo que mis amigos se alejan de mí, yo dije, estoy sola. Y les empecé a echar la culpa. O sea, yo por dentro, yo me metí a mi cuarto, me ponía a llorar, es que es un mal amigo, es que no me escucha, es que me está juzgando. Y yo digo que eso fue ya como el empujón de Jesús de ya, o sea, ya me cansé de decírtelo
despacito, Sí, suavecito. ya me tocó duro porque o si no te vas a perder, Cata. Y yo lo veo así, es como de verdad yo me iba perdiendo, yo me estaba perdiendo. Y si Jesús no me empuja, yo me pierdo. Claro. Y bueno, en ese desierto entendí eso sobre la amistad. Hubo unos que se alejaron, hubo otros que se mantuvieron firmes y me vaciaban. Y era, Catalina, estás embarrándola acá, ten cuidado con esto. Igual me ponía brava. Sí, sí, sí. Y me hacía la loca y no les hacía caso. Pero igual era muy lindo, porque yo decía, ahí están. No te voy a decir mentiras, mucho tiempo me sentí sola. O sea, ese desierto fue literalmente un desierto. Nunca he ido al desierto, quiero que sepas, pero el día que vaya al desierto, o sea, como que sé cómo se va a sentir, porque fue muy difícil. Claro. Fue muy difícil, pero hay algo muy raro, es que yo nunca dejé de ir a misa. Dejé de orar como mis oraciones del día, como de la mañana, de la noche. Pero hay dos cosas que nunca dejé de hacer y fue ir a misa y bendecir los alimentos. Como que era sagrado para mí, aunque yo no sintiera nada en la misa, yo iba a la misa los domingos. No volví a ir entre semana, pero iba sagrado los domingos y hacía la bendición de los alimentos. Y no digo que eso sea óptimo, no, pero le doy gracias a Dios que Él ahí siempre estuvo. O sea, yo me acuerdo y yo peleaba con Dios y yo lo regañaba y hoy en día digo, oiga, qué descarada. Claro, porque uno se cree el cuento de que puede hablarle a Dios y reclamarle antes. Reclamarle. Sí. No, y porque mis amigos me dejaron y porque no tengo amigos y porque mientras mis amigos salen a planes a mí no me invitan. Es que tú no me habías dado estos amigos en Dios, o sea, unas cosas así que yo decía, oiga, cálmese señora, ¿no? Como, yo creo que a veces uno es así bien terco y uno cree. Hace poquito escuché a una persona que quiero mucho que me decía, ay no, es que imagínate, le dije al Espíritu Santo esto y me hizo caso. Yo por dentro me reí y yo dije como, qué ilusa, pero no pasa nada, no importa. Sí, claro. Pero yo digo, ¿cuántas veces yo no habré dicho eso? Claro, ¿no? y uno lo piensa todo el tiempo, que uno tiene la potestad de mandar sobre Dios. Sobre todo el Espíritu Santo le va a hacer uno caso, o sea. Exacto. El Espíritu Santo lo ilumina a uno para uno hacer las cosas que le hacen mejor. Pero el Espíritu Santo no es que, ay no, a mí me gusta el chocolate blanco y entonces el Espíritu Santo iluminó a mi hermano para que me traiga chocolate blanco. No, sí, como eso no pasa. Entonces después de ya ese momento de desierto me duró muchos años, me duró 2 años y medio. No, pero imagínate, fue si a veces uno muy siente difícil. desiertos de meses y es tenaz. Fue muy difícil. Yo ya no tengo, o sea, no tengo tantos recuerdos de qué pasó en esa época, digamos que a nivel espiritual, pero sí sé que el desierto me cogió en momentos de mi vida profesional bastante claves, ¿no? Cuando yo recibí esta misión en Guaymaral, justo entré a mi práctica profesional en una consultora espectacular, o sea, era la práctica de mis sueños. Soñada. De mis sueños. Entré a recursos humanos, que yo siempre me había enfocado en operaciones, en números, y cuando hice el retiro de FETA dije, no, yo quiero enfocarme en la gente. Y si soy buena en los números, pues los voy a poner al servicio de la gente. Entonces entré a mi práctica en recursos humanos y yo estaba feliz. Estaba feliz hasta que tuve mi primer retiro y me empezaron a juzgar mi fe, ¿no? Y empezaban a decirme, pues porque claro, uno en práctica no puede pedir permisos. Claro. Entonces yo sí le decía a mi jefe que tenía un retiro, que si me podía ir un poquito más temprano el viernes, que yo trabajaba los otros días hasta un poco más tarde, y ella sí, claro, o sea, gracias a Dios era una empresa muy buena y una jefe muy buena. Ella siempre me apoyó, pero claro, mis compañeras eran como, ¿qué le pasa? Sí, ¿qué está haciendo esta niña? Yo en mis horas de almuerzo, aunque estuviera, claro, como yo me veía, en ese momento no estaba en el desierto, sino en la misión que Dios me había encomendado, yo dije, no, yo necesito orar. Entonces, justo abajo de la oficina estaba el Santísimo de la Inmaculada, y yo comía en 15 minutos el almuerzo, me bajaba al Santísimo y me quedaba todo el resto de la hora de almuerzo en el Santísimo. Y ahí yo le decía,
pues todo, como lo estoy pasando bueno, o hoy está difícil el trabajo, y siempre tenía conversaciones así. Y un día una compañera de otra área me dijo, pero tú ¿a qué sales corriendo después de almuerzo siempre? Y yo, no, al Santísimo. Si quieres, pues me puedes escribir una intención que tengas y yo lo llevo y oro por ella. Y ella como, bueno, o sea, yo era la más chiquita de toda la empresa. Tenía, ¿qué? 24 años. Y el resto tenían, creo que la más joven tenía como 35. No, imagínate. Yo era la bebé. Sí, claro. Y esta vieja dice, pues me ve a mí decir, no, escríbeme tu intención que yo voy a rezar por ella. Fue como, bueno. La vaina es que yo compartía puesto con ella y ella me empezó a mandar a escribir siempre las intenciones antes de yo ir al Santísimo. Y eso a mí me emocionaba mucho porque yo decía, bueno, ya estoy llevando el amor de Dios a mi trabajo, ¿no? Obviamente, pues uno siempre tiene el susto, ¿no? De evangelizar fuera de la iglesia, ¿no? Sí. Como a uno le da susto evangelizar en su trabajo, en su universidad, en el colegio, en la familia cuando no son creyentes. Pero ahí es donde el Señor más nos invita, ¿no? Porque nosotros no podemos ser cristianos del sofá o de la cama. Tenemos que ser cristianos de la vocación y de nuestros gustos y de donde, como dice el dicho, donde el Señor te siembra, florece, ¿no? Así tenemos que ser, no es que solamente si me siembra en la iglesia florezco, no, si te pone en un lugar difícil, florece, porque tienes la gracia de Dios. Entonces, bueno, en eso empecé yo a ver, mis compañeras me empezaron a hacer como comentarios desobligantes un poco sobre mi fe. Me empezaron a preguntar cosas de mi fe primero y yo les empecé a contar como un libro abierto, ¿no? Okay. O sea, yo decía, no, pues yo soy un libro abierto, les voy a contar todo de mi fe. Y eso fue un error muy grande, porque ahí he aprendido en mi vida profesional que la fe es muy importante compartirla, sí, pero tu corazón tienes que cuidarlo. Okay. Entonces, claro, yo les abrí todo lo que hacía en mi fe, todo lo que Dios me había mostrado desde el día 1 que le abrí el corazón y puse mi corazón en una bandeja. Claro, pensaste que lo iban a recibir como tú recibirías, digamos, el corazón de ellas. Y como lo recibe todo el mundo en EFETA, ¿no? Sí, que alguien cuenta el testimonio, bueno, yo no les conté mi testimonio, pero que alguien cuenta el testimonio y uno se emociona y dice, qué bendición, quiero orar por esa persona, y uno se acuerda de algo que le recuerda el testimonio, uno le dice, mira, me acordé de ti por esto, sí, como que yo tenía eso en mente y eso no pasa, ¿no? El mundo no es así. Lugar seguro. Exacto, y el mundo no es así. Entonces, claro, cuando yo les empecé a contar todo, ellas, pues obviamente, les rayó la cabeza. Y eran como, jajaja, y me empezaban a hacer chistes con lo que yo les contaba. Entonces, eso me empezó a hacer sentir muy incómoda en el trabajo, ¿no? Porque ya yo sentía que no estaban metiéndose con lo que yo hacía profesionalmente, sino que me estaban atacando por mi fe. Contigo. Y para mí la fe es más importante que cualquier otra cosa. Claro. O sea, yo por trabajo no cambio mi fe, nunca. Y claro, en ese momento yo estaba en eso de, bueno, no puedo renunciar a mi práctica porque me la están montando, pero no quiero que me la monten más. Y uno en esa época de la práctica que uno no sabe cómo funciona recursos humanos, cómo funciona bullying, o sea, si uno es como no en el colegio uno le hacen bullying y uno ¿qué le dice a los papás? Y ya. ¿Y aquí en la práctica qué hago? En la práctica, ¿quién es mi papá en la práctica? ¿A quién le digo? A mí me daba un poco de vergüenza saber que me estaban haciendo bullying. Como que sí, claro. Yo decía... Además que no era por cualquier cosa, digamos, no era una cosa como por algo, no sé, algo físico o algo que uno haga, sino era por tu fe, que es algo tan personal. Y yo lo sentía como un bullying gravísimo y yo sé que ellas no lo hacían así, ¿no? Tampoco era que estuvieran atacándome porque fueran unas malas personas, no. Pero pues era su forma de ser y entonces ellas hacían chistes sobre la fe y a mí eso me clavaba un puñal. Entonces, claro, ahí también es donde uno tiene que entender un poco cómo es cada persona, ¿no? Que hay personas que te harán chistes de la fe y que ahí tú tienes que decir qué haría Dios en mi lugar, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Jesús les diría, cállese, no, cállense. O les diría, bueno, cuéntame qué es lo que te afecta, cuéntame si hay algo que estoy haciendo mal, ¿no? Porque, claro, en medio de mi soberbia yo creía que estaba haciendo todo bien. Y yo creo que eso también yo lo reflejé en ellas, ¿no? Ellas me veían a mí que seguramente yo no hacía todo bien en el trabajo
y yo les decía cosas de Dios que me pintaba como la santa, pues claro, ellas dijeron como esta señora que está haciendo, claro. Sí, o sea, que viene aquí a decirme. Entonces siento que todo eso, pues eso afectó bastante, y cuando ya terminé esa misión que Dios me había encomendado, también se terminó mi práctica. Tuve unos meses más en la empresa y en esos meses ya no me sentía cómoda. Yo no me sentía bien viviendo mi fe en mi trabajo, y como ya no estaba atada a mi práctica, dije, me voy. Renuncié, y creo que es el mejor regalo que Dios me ha dado, no porque la empresa sea mala, porque si tuviera la oportunidad vuelvo, sino porque el Señor me mostró a mí que me necesitaba en sus cosas. ¿Y por qué? Te lo voy a contar. Mi abuelita le dio a mi abuelita, la mamá de mi papá, la que me enseñó todo lo de la fe cuando era pequeña, le dio esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune. Y ella se enfermó mucho en esos meses justo. Eso fue más o menos en septiembre, y mi abuelita falleció en diciembre, ¿no? Y yo renuncié en septiembre, y esos meses pude estar pendiente de ella. Acompañar. ¿Y quién se iba a imaginar eso? O sea, si yo hubiera estado trabajando, no hubiera podido estar concentrada trabajando y acompañando a mi abuelita. No significa que estuve 100% con mi abuelita, eso sería una mentira decirlo. Pero sí estuve muy conectada a ella, cosa que por muchos años lo dejé a un lado por el trabajo, por el colegio, por la universidad. Mi abuelita se volvió un personaje de segundo plano en mi vida, y el Señor me permitió reivindicarme con ella, aunque fuera esos últimos meses de su vida. Entonces siento que por eso Dios siempre sabe cómo hace sus cosas. O sea, eso no es un cuento que la gente echa, es que Él sabe. Pasó lo de mi abuelita, ella falleció el 13 de diciembre y de 2018. Y me acuerdo que fue un momento muy difícil en mi vida porque pues yo acababa de entregar el liderazgo en FETA, y además acababa de renunciar, estaba sin trabajo, la situación económica de mi familia no era muy buena, debía de la universidad, y yo dije, yo tengo que ponerme a trabajar. Entonces, ¿qué hice? Me puse a dar clases. Entonces, con los amigos de mi mamá les decía, no, yo le doy clases a tus hijos de matemáticas, de español, eso. O sea, me llegaban unas personas con unas vainas de química, de física, que yo no tenía ni idea, pero no me importaba, yo googleaba, buscaba en YouTube videos, no sé qué. O sea, yo dije, tengo que sacar, por lo menos para no ser una carga más para mis papás en este momento. Entonces, era muy lindo porque siempre antes de cada clase yo le pedía al Espíritu Santo que me iluminara y me ayudara, y listo, así fue. Entonces, en ese momento yo seguía activa en FETA, pero ya estaba en desierto espiritual. Porque yo en el momento que yo salgo de mi trabajo, de que renuncio, ahí entré en el desierto. ¿Por qué? Porque vivía... Claro. Y venía de una carga, de un volumen, de un voltaje de Dios muy alto a... Oiga, me están saturando mi fe, bueno, en ese momento no lo sabía, pero estaba en un momento de soberbia espiritual muy alto, y de un momento a otro, ¡pum!, entrego, renuncio, mi abuela se enferma, y ahí entró el desierto. Ahí yo seguí en los apostolados de FETA, iba a retiros, estaba en las misiones, yo era muy... como que yo estaba tranquila, que yo estaba luchándola, ¿no? Pero ahí fue donde el Señor me mostró cómo eran esas personas que yo juzgaba, ¿no? Esos que yo señalaba porque yo era perfecta y ellos no, que estaban en mi comunidad. El Señor me mostró cómo se sentía, cómo se sentían ellos cuando acudían a alguien porque la habían embarrado. Claro. Y en ese momento yo dije, wow, o sea, estaba muy equivocada. Qué triste. Sí, claro. Y ahí empezó mi segundo proceso grande, que es el darme duro, ¿no? Te fuiste al otro extremo. Exacto, el juzgarme a mí. Entonces empecé y seguía más o menos juzgando a los demás, pero ya no tanto, pero me estaba dando mucho palo. Y eso hacía que obviamente nunca saliera del desierto, porque si me iba a dar tanto palo, pues cada vez me iba a sentir menos indigna del amor de Dios. Claro. Aun cuando Dios me estuviera hablando todos los días
de todas las formas posibles. Y que Él siempre te mira con misericordia. Exacto. Y uno no se da cuenta de eso. En 2019 me invitan a ayudar a los grupos internacionales de FETA. Imagínate. O sea, yo qué una pelota. O sea, yo no sabía dónde estaba parada. Tenía muchos nervios, no sabía nada. No sabía ni dónde estaba. O sea, no sabían dónde estaba en mi fe. Y me llaman, Cata, es que queremos que acompañes a estos grupos. Y yo dije, pues si Dios me llama es porque me necesita ya. ¿Qué? Uno cree que Dios lo llama a uno porque lo necesita y el que necesita es uno. O sea, Dios no me llamó porque me necesitara ya, sino porque necesitaba que yo estuviera allá para poder moldearme. Entonces, claro, yo entro a esta nueva misión con todavía mi soberbia espiritual, ya un poquito más consciente de mi debilidad, pero igual seguía muy terca y seguía muy cerrada a que tenía que ser perfecta y no me podía equivocar. Entonces entré a esta misión, fue divina. El Señor me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado llegar, conocer personas completamente maravillosas que yo digo, no me hablo con ellas casi nunca, pero el día que hablamos, mejor dicho, es como si me hablara con mi amiga de toda la vida. Y es deli porque echamos chisme, hablamos de Dios, rezamos la una por la otra y es como, bueno, nos vemos en 3 meses. Y así. Pero son personas que Dios me regaló para mostrarme a mí cuánto me ama y cómo ama a Él, ¿no? Como que uno cree que Dios ama en el sentimiento y a mí en este desierto el Señor me mostró que Él no ama en el sentimiento. Él ama en las cosas pequeñas, en el día a día. Y Él ama, o sea, Él ya te está mostrando que te ama desde que abres los ojos y estás viendo perfecto. Desde que te levantas de la cama, que hay agua, así sea caliente o fría, que hay comida en la nevera. Entonces ahí fue donde yo dije, y yo siento que ese fue el chip que me cambió en el desierto. El Señor me dijo, ya no quiero que me sientas más, porque entre más me sientes, más te desvías, más te confundes. Entonces ya estás creyendo que tu fe es solo sentirme y formarte, pero no, es vivirme, es vivir como yo. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que necesitaba dejarme transformar por Dios. Entonces justo recibo esta nueva misión y me llaman de un trabajo y fue divino porque me escribieron por LinkedIn y yo, ok, les voy a dar, o sea, como me dijeron, dame tu correo. Y yo, listo, y dame tu número. Y yo, bueno, eso fue en diciembre. Y el 3 o 4 de enero, no me acuerdo muy bien, estaba en la Virgen de Chiquinquirá con mi tía y mi papá. Y me entró una llamada y yo justo acababa de entrar, como eso que uno se hacía al ladito, como para confesarse. Sí. Yo me hice ahí al ladito y me entró una llamada y no contesté y me volvieron a llamar y yo, no, pues tiene que ser importante. Cuando contesto, hola Catalina, es que yo te contacté por LinkedIn y quería saber si estás interesada en participar en el proceso. Pues yo estaba sin trabajo, mi abuelita había fallecido hace un mes. Y yo, bueno, pues sí, claro, de una. Entonces me dice, bueno, te puedo hacer unas preguntas. Me hizo las preguntas y me dijo, te espero el martes. Yo llegaba el lunes a Bogotá. Te espero el martes en la oficina para una entrevista. Y yo, bueno. Entonces fui a la oficina, hice la entrevista, después me dijeron, no, tenemos un panel, ven. Fui al panel, pasó el panel y no me volvieron a llamar. Y yo desde que estaba en mi práctica, como ya un poquito saturada, que quería irme, empecé un proceso con la empresa de mis sueños. Y yo seguía en ese proceso cuando me llamaron de esta otra empresa. Claro. Entonces yo estaba esperando la otra con ansias, pero dije, ay, bueno, esta de pronto sale, pues. Me acuerdo que el Señor me dio ese regalo ese día que la Virgencita intercedió por mí y yo dije, la Virgen es el mejor reflejo de lo que uno debe hacer en su trabajo. Porque al final la vocación de la Virgen era ser mamá, ¿no? Ese era como su trabajo. Bueno, era una vocación, pero era también su labor. Y ella lo hizo perfecto ahí. Perfecto, sí. Y yo veo en la Biblia,
en los pasajes que he leído, no me la he leído toda, obviamente nunca, pero en los pasajes que he leído yo nunca he visto que, tú me corriges si has visto, como que dijera, no, y la Virgen rezaba con Jesús. No, creo que tampoco lo he visto. No, Para pues yo nunca lo he visto. Y eso siempre me ha llamado, como que me ha causado curiosidad. Y yo decía, es que la Virgen no necesitó orar con Jesús para llevarle el amor de Dios, que igual él era Dios, pero ella en su trabajo no necesitó estar rezándole a la gente pues en la cara para que se dieran cuenta que ella era el tabernáculo de Jesús y que Jesús era lo más importante. Entonces yo creo que la Virgen María, por eso es mi patrona en mi trabajo, en cada uno de mis trabajos, porque es que ella me mostró a mí cómo llevar a Jesús en mi trabajo a través de mi trabajo y de mis dones, ¿no? Y evangelizar a través de mis dones. Y si bien yo no me quito mi rosario, ni mi cruz, ni mi escapulario, y me lo llevo para todos lados, pues eso, si uno se lo cuelga y ya, pues no es nada, es como cualquier collar. Sí. Pero si tú lo portas con la dignidad de hijo de Dios, en donde quiera que vayas, la gente lo siente, lo nota. ¿Y qué es para mí portarlo con dignidad de hijo de Dios? Es amar y ser amado, y hacer las cosas con amor. Entonces, aunque sea difícil lo que estés haciendo en tu trabajo, es hacerlo con amor. Entonces, bueno, ya vuelvo. No, y que aunque sea difícil ese compañero de pronto que uno tiene, que es un camello, ese jefe que es difícil, ahí es donde más hay que mostrar el rostro de Jesús. Así es, Exacto. así es, y esos son los retos, porque es que si nosotros vemos a los apóstoles o a todos los misioneros no van a evangelizar a la iglesia. Ellos van a los lugares donde no conocen a Dios. Y donde incluso lo rechazan. Y donde el pecado abunda mucho, no porque la gente sea pecadora, sino porque la gente no conoce que eso les hace daño. Sí, de acuerdo. Entonces lo hacen como si fuera normal y viene un misionero a decirles no. Pero si uno llega a misionar diciéndole eso está mal, te vas a morir y te vas a ir al infierno, Pecador. pues claro, que esa era yo antes. Sí. Yo era de esas que iba y decía, uy, terrible lo que está haciendo. En vez de decirle, ven, hay otro camino y este camino te va a hacer mejor a tu corazón de lo que tú estás haciendo hoy en día. Te va a dar un bien mayor, que es el bien mayor que quiere Jesús para nosotros. Exacto. Sí. Entonces ahí Entonces estabas teniendo tus dos procesos. estaba teniendo estos dos procesos. Al final me llaman, no me llamaron del que me habían hablado en Chiquinquirá. Me llaman del otro a decirme tienes la última entrevista, el último panel. Yo feliz, mejor dicho, era todo por Zoom y yo me maquillé y me arreglé como si fuera presencial. Sí. Fui al panel y a los 2-3 días me dicen, no, qué pena, pero no quedaste. Y yo llevaba, yo creo que casi un año en ese proceso. Hijo de pucha. Y me dio muy duro. Además que era la empresa de tus sueños. Era la empresa de mis sueños y además que yo había ido ya a la planta cuando estaba en la universidad y yo decía, es que yo quiero trabajar aquí. Pero bueno, eso no era lo que Dios quería, sí. porque no era lo mejor para mí. Sí, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que Dios quiere para uno. Exacto. Ahí después, al mes, me llaman de la otra empresa, otra vez de la de Chiquinquirá. Y me dicen, hola, mira, es que no te llamamos para el otro proceso porque se necesitaba más experiencia y pues yo solamente tenía mi práctica y 3 meses. Pero tenemos otra posición, es de relaciones laborales. Y yo, ¿Qué es eso? yo le dije, mira, no tengo ni idea qué es eso. Me dijo, no, pero es administrativa. Y yo, bueno, de una. Me dijo, como ya hiciste todo, solo falta que tengas la entrevista con la que sería tu gerente y la gerente de tu gerente. Y yo, perfecto. Tuve las entrevistas, a la semana me dijeron, Catalina, tú no te has graduado todavía y eso nos complica un poco la parte legal. Yo le pedí a Dios y le dije, Señor, si es tu voluntad, dámelo. Tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que yo quiero, pero tú sabes lo que es mejor para mí. Exacto. Entonces, al final me llamaron y me dijeron, yo no sé tú qué moviste, pero estás adentro, estás adentro. Y apenas comencé, me dicen, no, ¿y tú tienes permiso para viajar a Estados Unidos? Yo nunca había ido a Estados Unidos en mi vida.
Y yo, sí, pues yo puedo sacar el permiso sin problema. Me dijeron, listo, ya manda el pasaporte. Mandé el pasaporte, a los 2 días me llegaron los tiquetes. Me iba para Estados Unidos a una capacitación. De la nada. Ni siquiera me habían contratado. ¡Qué locura! Y yo, ¿qué es esto? Claro, mi familia estaba feliz, decían que, pero no entendemos nada, pero te vas a ir a Estados Unidos. Claro. Entonces me fui a Estados Unidos al entrenamiento, fue espectacular, conocí personas maravillosas, todos pues más grandes que yo, otra vez. La chiquita. ¿no? Yo otra vez la chiquita, pero eran bastante más grandes, eran papás. Y yo no, bueno, la oración, el derecho, no. Y yo dije, ¿ahora dónde me metí? Claro. Entonces, claro, yo empecé a aprender mucho, a mí me encanta aprender, entonces eso siempre me ha jugado a mi favor. Entonces empecé a hacerle preguntas a todo el mundo, porque yo soy Juanita preguntona y hablo hasta por los codos, entonces eso le hacía preguntas a todos, y eso me ayudó a conectar mucho con la gente. ¿Por qué? Y eso lo entendí siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Cristo se humilló así supiera que era Dios, ¿no? Se humilló y se hizo servidor de los otros. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de reivindicarme. Y empecé a buscar ser servidora de ellos, ¿no? Porque al final yo les prestaba un apoyo a ellos. Entonces dije, yo voy a servirle a mis compañeros de trabajo, voy a servirle a mis jefes, no lo voy a hacer por trabajar y por ganar un sueldo, sino por servirles. Y voy a empezar a traer mi fe de lleno a cada cosa que yo haga. Y ahí empezó la aventura más linda. Conocí a las otras 2 personas que ahora son unas de mis más grandes amigas, me han enseñado mucho. De esas que te jalan las orejas cuando la estás embarrando. Buenas amigas. Buenas amigas. Entonces ellas de verdad han sido maravillosas, y ha sido ese rostro de Jesús, como esa recompensa de verdad que Dios le da a uno cuando uno le es fiel, ¿no? Viví mucho camino de mi fe siéndole infiel a Dios, creyendo que le era fiel. Y cuando empecé a cambiar, eso no significa que hoy sea 100% fiel, ¿no? Uno nunca termina de ser 100% fiel, pero siento que en ese momento era mucho más consciente de mi debilidad y no me dejaba ganar por mi debilidad tan fácil. Entonces ahí comenzó todo esto, yo empecé a ir a los retiros y mis compañeras, Cata, bueno, ahí ya no tenía problemas de permisos, pero mis compañeras me decían, bueno, Cata, y bueno, cuéntame, no sé qué. ¿Qué es eso? Entonces yo les contaba sobre FETA, sobre los retiros, sobre la iglesia, y decían, pero ¿cómo así? No, tengo reunión los jueves. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué hacen en las reuniones? No, rezamos, pero hablamos, no sé qué. Y ellas eran felices escuchándome, y yo decía, qué delicia que me escuchen y que yo pueda hablarles de Dios, ¿no? Obviamente para hablarles de Dios no fue en el primer almuerzo, ¿no? Sí. Pasó bastante tiempo, y me acuerdo que tuvimos varias conversaciones difíciles con stakeholders, en donde ellas me decían, ¿cómo estás tan tranquila? Y yo les decía, es que ese es el Espíritu Santo. Y ellas como, Y ¿qué? ellas como... Pues cada vez que ellas tenían algo, un examen, lo que fuera, yo les decía, mira, reza esta oración al Espíritu Santo. Y era muy lindo porque la recibían. Yo no sé si la hicieron o no, tampoco es de mi incumbencia, pero la recibían con amor. Después pasé a otra área, y en esa otra área se puso mucho más complicado todo, porque es un área muy retadora, es un área de decirle mucho no a gente alta, ejecutiva, que no está acostumbrada a escuchar nos de un chiquitín. Claro. ¿No? Sí. Entonces era, pucha, tengo que aprender mi valor. Y ahí me di cuenta que eso es otra de las cosas que Dios me ha ido moldeando y me ha ido mostrando, ¿no? Que yo duré 25 años de mi vida sin saber lo que yo valía. Y por eso mismo te decía yo al principio que vivía en piloto automático, buscando agradar a todos, claro, porque no sabía mi valor. Claro. Luego fui poco a poco, pero nunca igual aprendí cuál era mi valor. Y cuando ya llegué a esta posición, donde yo ya no solamente hacía transacciones, sino que ya tenía que decir, hola, yo soy, obviamente sin soberbia, pero yo soy la persona que está estudiando esto, que está trabajando en esto, la experta, por decirlo así, tenía que creérmelo. Claro. Mi jefe me lo decía,
Pero yo tenía que decirle a un vicepresidente que yo era la experta cuando tiene 30 años de experiencia laboral. Sí, claro. Y yo tengo 3. Y yo, sí, yo soy la experta, ¿no? Entonces al principio yo me ponía nerviosa, me ponía a llorar, salía angustiada de todas las reuniones. Pero después me di cuenta que no era creerme la experta, sino saber lo que yo valía. Y que por saber lo que yo valgo, mi palabra también vale, ¿no? Porque es que yo no voy a decir burradas. Yo voy a decir cosas que investigué, que analicé, que con los dones que Dios me ha dado, yo saqué una conclusión y esa conclusión es la que voy a compartir. Entonces ahí el Señor, a través de mi trabajo, me mostró a donarme al otro, conociendo quién soy yo y quién es el otro, ¿no? Porque uno no puede decir, ay, yo soy la experta y aunque usted sea el vicepresidente, me tiene que hacer caso porque yo soy la experta. Sí, no, tratando de pisar al otro no vas a conseguir nada. Exacto. Entonces fue muy lindo eso porque aprendí no solamente a ver mi valor, sino el valor del otro. Y ahí eso me hizo dar cuenta que había estado muy equivocada en mi camino de fe. Y Dios trajo a mi corazón y a mi mente todas esas personas que yo a veces no los había tratado con el valor que tenían. Hasta amigos míos, de los que yo había dicho, se alejaron, no están aquí conmigo, que yo había sido la primera que los había subvalorado. No había reconocido lo que valían. Entonces eso fue muy bonito y el Señor fue a través de mi trabajo que me lo mostró. Entonces a veces uno como que ve, bueno, profesionalmente soy así, personalmente soy así, pero yo soy 100% creyente que somos uno solo en el trabajo, en la fe, en la familia, en todo. Totalmente. A mí me hicieron una analogía con eso porque yo era exactamente lo que tú dices, como que yo decía, no, mi vida tiene 4 patas, entonces mi vida personal, mi vida sentimental, mi vida laboral y mi vida familiar o algo así. Y decía que una pata era la vida espiritual. Y mi guía espiritual me dijo, no, o sea, la vida de fe y la vida con Dios es el mantel que cubre toda esa mesa, ¿sabes? Como es eso que integra absolutamente todo, porque si tú no muestras tu fe en cada uno de los aspectos de tu vida, no estás viviendo tu fe de una manera correcta. Así es. Eso es espectacular. Y eso a uno le cuesta entenderlo. Total. Y a mí me costó 5 años de fe, de camino de fe fuerte, sí. Me costó entender eso. Y yo decía, ¿cuántas veces el Señor no me lo habrá susurrado? Y yo no le paraba bolas. Yo decía, exacto. Entonces, eso fue muy lindo. Y en ese trabajo, eso fue lo que más aprendí. La gente me empezó a preguntar. Me decían, Cata, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y yo, no, me voy para retiro. Oiga, usted se la pasa de retiro en retiro, pero qué delicia porque llega aquí toda recargada, no sé qué. Cuando llegaba de retiro me decían, bueno, ¿cómo te fue en tu retiro? Y yo, feliz, les contaba. Mi jefe me dijo, no, Cata, avísame cuando es el próximo retiro de Maús. Y yo, qué bendición. Bien, o sea, claro. Como que todo eso yo decía, qué alegría. Y me acuerdo que hace poquito, bueno, me acuerdo que en la pandemia, que fue cuando estaba todavía en el anterior rol, ahí tuve una experiencia muy bonita con la Virgen María, porque en plena pandemia me vino una ansiedad muy grande, porque claro, yo estaba acostumbrada a salir de la casa y trabajar por fuera todo el tiempo, y a trabajar dentro de la casa en mi cuarto, porque todos estábamos trabajando, mi hermano estudiando, pues yo no podía trabajar en la sala o en el comedor porque mis papás trabajan cocinando, entonces iba a escuchar todo el ruido, entonces yo decía, pero ¿qué hago? Y ahí fue, digamos que el culmen de mi desierto, el punto más bajo del desierto fue ahí en la pandemia. Y una noche yo me sentía supremamente sola, me acuerdo todavía, y como que el corazón se me arruga. Me sentía muy sola y le dije a mi mamá, estoy cansada. Y yo me acuerdo que hace mucho no me sentía tan cansada. Es más, no me sentía tan cansada desde antes de conocer a Jesús. Y yo dije, siento que no quiero más. ¿Querías botar la toalla? Quería botar la toalla completamente. Y me acuerdo que me acosté llorando y la Virgencita me habló claro, clarísimo. Y en mis pensamientos me dijo, yo estoy aquí. Mi relación con mi mamá nunca ha sido perfecta, siempre ha habido roces,
y yo siento que esa relación con mi mamá se la transfería a mi relación con la Virgen. Entonces yo siempre escuchaba de la Virgen, siempre he hecho promesas con la Virgen, pero nunca me sentía cercana a la Virgen. Y esa noche, fue como si me hubiera abrazado. Y esa noche yo dije, yo le puse nombre hasta a la Virgen y todo, no sé, le dije que ella es la Virgen del consuelo de los corazones afligidos. Ay, qué nombre tan hermoso. ¿Y por qué le dije que ella era así? Porque ella consoló mi corazón cuando estaba en la inmunda. Y desde ese día todo cambió, porque me di cuenta que no podía sola. Entonces ahí, imagínate, tantos años, tantos aprendizajes que había tenido, y aún el Señor me seguía enseñando, cosa que yo no entendía, porque yo ya me creía santa desde el día que salí del retiro. No. Sí. Y el Señor cada día me muestra, sigamos aprendiendo, te quiero seguir enseñando. Entonces ahí me enseñó eso, que yo no podía sola. Y no es algo que era la primera vez que yo escuchaba. En Efetá se escucha todo el tiempo como tú no puedes solo, tú no tienes que creer que puedes solo, Sí, y lo repetimos. Lo primero que les decimos todo el tiempo y que nos dicen todo el tiempo, y que aún uno después de tener no sé, X o Y proceso, sigue a veces intentando hacer las cosas solo. Y así fue. Y yo sentía y ¡pum! Me dice que no puedes sola. Y fue la Virgencita la que me lo dijo. Y dije... Llegó y te consoló. Y me consoló. Pero fue impresionante. Yo desde ese día no me he vuelto a sentir así, vacía. Aunque me sienta sola, ya no me siento vacía. Y ahí fue divino porque ella no solamente me dijo no puedes sola, sino que me dio las herramientas. Me dijo apaláncate de los que te aman. Y uno dice... ¿Cómo así? Sí, uno cómo se apalanca de los que lo aman. Y sí, mi papá y mi mamá son personas muy orantes. Mi papá reza todo el día, estoy segura. Yo no lo veo rezar todo el día, pero es que es impresionante porque siempre me está mandando videos y oraciones y yo digo, pero, si me la mandas porque ya la hizo, pero ya me manda 8 hoy. Nada más que yo me lo cruzo acá rato en Santa Lucía. Está en misa todos los días, sagrado, con el rosario también. Y mi mamá es una persona muy amorosa y su lenguaje de fe es el amor, es el cariño, son los abrazos. Espectaculares, por cierto. Y yo soy un podrio, yo soy bien seca, pero yo creo, y eso me he dado cuenta poco a poco, que es una máscara, ¿no? Porque tú me ves en mi casa y siempre soy una consentida, pero en mi casa soy más consentida. Me encanta que me apachuchen, me encanta que me den detalles chiquitos, que mi hermano me lleve una chocolatina, me encanta que mi hermano me diga qué quieres de comer, te subo algo, eso me mata. Soy muy consentida, pero claro, todo ese dolor y ese rencor que yo tenía contra los demás y contra mí me hizo ser muy seca, y es algo con lo que estoy luchando todavía. Sí. Es difícil, yo puedo amar a una persona y me cuesta mostrárselo mucho. Entonces, bueno. No, y el camino no se acaba. No, mi madre. El camino no se acaba, mi cara. Eso es cierto. Es impresionante. Qué importante es, digamos como consolidando lo que tú acabas de decir, aprender que mi valor no me lo define ni las demás personas, como te pasó a ti al principio, como tratar de agradar a los demás, ni tampoco lo que hago, porque puedo ser excelente, puedo ser el experto como tú decías, pero eso no significa que ese es mi valor, entonces por eso paso por encima de los demás, sino que mi valor me lo da Dios. Y Así que eso es lo que uno debe reflejar en su trabajo, y que los demás también son hijos de Dios, entonces que también hay que reconocer su valor en el trabajo. Y eso es divino porque al final es ese valor el que te hace a ti en el trabajo ser rostro de Cristo. Porque entonces con todo esto, que yo ya estaba que botaba la toalla, que la Virgen me consoló, que me ayudó, que me dijo no puedes sola, apaláncate de los que te aman. Yo empecé a decirle a mis compañeras de trabajo que me ayudaran en los momentos que estaba en crisis en el trabajo, porque obviamente hay momentos muy difíciles en el trabajo. Total. Donde o hay mucha carga o le tocó a uno a alguien bien complicado. Y todo esto lo empecé a hacer
de la mano con la ayuda de mis papás en la parte espiritual. Entonces le dije, papi, ¿tú cómo rezas tanto? Por favor, ayúdame a rezar. Entonces mi papá todos los días bajaba a mi cuarto con YouTube a ponerme videos de la Eucaristía. Divino. Mi mamá iba por las noches a rezar el rosario conmigo. Y mientras tanto, yo en el trabajo tenía esa red de apoyo que eran mis compañeras, con las que hacía catarsis y también me apoyaba de ellas. Entonces, en un momento que pudo haber sido horrible, porque pude haber dicho no más, renunciado y a apartarme de Dios a la vez, la Virgencita me mostró eso. Me dijo, deja de hacer las cosas sola, porque aunque vas bien y estás siendo exitosa, eso no te va a durar mucho si lo sigues haciendo sola. Claro. Entonces ahí ya pues pasó la pandemia, fue difícil, pero había momentos que había tanta carga laboral que yo ponía reuniones con mi equipo y hacíamos chistes. O sea, era reunión de hacer chistes y la gente me decía, como que dejé de ponerlas y la gente me decía, pero ¿por qué dejaste de ponerlas? Si esas eran buenas, Claro. No sé qué, fue Era buena momento idea. de dispersión. Y yo digo, eso también era Dios, ¿no? Diciéndome, sálganse un poquito del estrés y ríanse. Que igual tener a Jesús en el corazón o sea, tienes que ser alegre, tú no puedes vivir amargado teniendo a Jesús en el corazón porque no está en el corazón, Total. ¿no? Entonces ahí pasó todo esto y hasta hace poquito, en septiembre del año pasado, recibí una oferta de la empresa en donde estoy trabajando ahorita y fue muy difícil porque yo llevaba 3 años y medio en la otra empresa y ya tenía mi familia allá. Claro. Pero lo más lindo, y a esto quiero llegar para decirles, sí es posible, sí se puede y no es tan difícil. Cuando yo me fui me hicieron como uno de esos tableritos online, como donde ponen mensajes para los que se van, un Kudo board o algo así. Ajá. Y varias personas me dijeron, gracias porque siempre nos traías alegría, paz, dulzura, esperanza, cosas que yo nunca había visto en mí, ¿no? Dulzura, y yo me siento como un bodrio, entonces yo decía, pero ¿por qué dulzura? ¿De dónde sacaron eso? Y cuando vi una y después vi otro y otro que me decía lo mismo, yo... ¿Qué es esto? Entonces, gracias por acercarnos a Dios. Me ponían, gracias porque siempre traías lo mejor de ti, aunque no estuvieras pasando por un buen momento. Gracias porque nos hiciste personas más sencillas. Gracias porque nos ayudaste a estar alegres en los momentos difíciles. Y yo todavía tengo ese cosito y a veces lo leo no para decir, wow, sí, yo hice eso, sino para, wow, o sea, el Señor de verdad obra en uno. Y a través de uno, aunque uno Siendo no uno se la tan- crea. Exacto. Y a veces uno sintiéndose incluso poco merecedor de lo que Dios puede hacer con uno. Exacto. Y además él le encanta trabajar como tras bambalinas. Sí, Entonces sí. uno da la cara y uno hace todo el show y él por detrás, ¡pum!, mete la paz, mete la alegría, mete la tranquilidad, mete la dulzura, que uno ni se enteró, pero las otras personas lo reciben y lo ven a él a través de uno. Entonces ahí yo dije, quiero seguir siendo eso donde quiera que vaya. Y en esta nueva empresa estoy haciendo lo mismo. Obviamente ha sido difícil también, porque un cambio nunca va a ser fácil, Claro. pero... Además que la asertividad para llegarle a la gente no es tan fácil tampoco. Exacto, y uno puede llegar- conocerlos. exacto, uno puede llegar como toc toc, bueno, mire la palabra de Dios. Sí, o sea, no es tan fácil. Y me pasa, hay personas dentro de la empresa que son súper dulces, pero también hay personas que son secas, directas y que te dicen, esto está mal, ¿no? Y yo soy bien sensible. Entonces, claro, cuando me dicen eso está mal, lo primero que me viene al corazón es, ¿qué le pasa? ¿Por qué me trata así? ¿No? O sea, no. Sí, claro. Pero después doy un paso atrás y miro con los ojos de Jesús y digo, Calma. no pasa nada, Sí. esta persona es así y yo no la voy a cambiar. Ujú. Pero yo sí puedo cambiar lo que siento cuando él me habla así. Ujú. Y la percepción que esa persona tiene de mí también. Exacto. Entonces, a veces cuando me escriben en el trabajo, mándame esto. Yo, claro, con mucho, hola, buenos días. Claro, con mucho gusto te mando eso.
y lo hago no para sentirme como la decente, sino Sí. para mostrarles que aunque hayan pasado por un momento difícil o de pronto están estresados y es mándeme eso que lo necesito ya, ¿no? Ujú. Que siempre de mi parte voy a procurar entregarles tranquilidad, cariño y diligencia, ¿no? Lo hago apenas pueda, discúlpame por la demora. Agachar la cabeza cuando uno la embarra en el trabajo es divino, Claro. porque lo hace a uno sentirse más parecido a Cristo. Humilde. Ujú. Entonces es esa lucha diaria de cuando tal vez me dicen tu trabajo estuvo mal, ¿no? Porque uno se equivoca claramente en el trabajo, en la vida personal, en todo. Uno no se la sabe todas. No, primero no derrumbarme porque me equivoqué, pero tampoco decir, no, porque me equivoqué si yo lo hice bien, Ujú. ¿no? Sino agachar la cabeza y decir, tú sabes más que yo, enséñame, ¿no? Y creo que eso es la clave para el desarrollo profesional de una persona, es rodearse de personas que sepan más que uno, Ujú. porque es que ellos son los que lo van a hacer a uno crecer. Porque si ellos saben más que tú y tú te abres a aprender lo que ellos saben, pues en algún momento vas a saber lo que ellos saben. Total. Así Y es. si seguimos haciéndolo toda la vida, pues vamos a crecer profesionalmente si queremos y si es nuestra vocación, Ujú. en cualquier trabajo. Y así es, eso es como lo que quería compartir. Mi Cata, todo esto ha sido espectacular, de verdad que sí, porque como decía cuando arrancamos, el rostro de Jesús es lo que uno ve en ti. Y creo que todo esto que nos has contado nos muestra también que no ha sido fácil y que es un proceso completamente que uno sigue creciendo cada día, porque me dijeron una vez, un amigo me dijo, es más lo que ignoro que lo que sé. Y cada día hay que seguir con ese pensamiento diciendo como, me hace falta aprender esto, me hace falta seguir creciendo, pero también reconociendo que uno ha tenido un proceso y que ha avanzado sin dejar eso atrás. Para ir cerrando mi Cata, siempre me gusta hacer esto y es, ¿qué mensaje les quieres dejar a los que te escuchan hoy? Bueno, yo creo que tengo en mi corazón como un mensaje muy lindo y es que sean valientes y lleven siempre a Jesús donde quiera que vayan. Y esa frase que algún día me dijeron y me quedó marcada y es, donde Jesús te siembre, florece. No importa las adversidades, siempre florece. Y si te cuesta, pídele al Señor que derrame su gracia para que puedas lograrlo. Me encanta. Lo máximo. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo capítulo.